desarrollando algunos ejercicios con funciones. A ver, ¿qué más podemos hacer? A ver, vamos haciendo dos ejercicios más. Luego vamos a pasar a las funciones, graficación de funciones algebraicas. Vamos a este ejercicio. Dice ejercicio 5. Estoy haciendo el ejercicio 24 de la página 80. Si f de 2x menos 3 es igual a x más 2 sobre x menos 2 y g de x más 1 es igual a f de 3x menos 2. La pregunta es hallar g de x tercios. A ver, esto es una aplicación que no quiero que quede dudas en cuanto a la resolución. A ver, primero, ¿qué vamos a hacer? ¿Qué sugieren ustedes? ¿Qué sugieren? A ver, ¿qué sugieren todos? A ver, ¿qué sugieren? ¿No hay ninguna idea? Licenciado, primero hallar f de x y luego g de x. Muy bien, eso es. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer aquí? Un cambio de variable. Cambio de variable. Cambio de variable. El valor de x hay que encontrar. 2x menos 3. Y de aquí, x va a ser igual a más 3 sobre 2. Para hallar f de x. Entonces, tal como ha dicho su compañero, f de u más 3 sobre 2 más 2. 1 más 3 sobre 2 menos 2. Donde esto sería igual a decir f de 1 más 3 más 4 sobre 2. 1 más 3 menos 4 sobre 2. Simplifico. Reduzco términos semejantes, sería 1 más 7 sobre 1 menos 1. Ahora igual a x cuando es reducido. Entonces tendríamos f de x más 7, x más 7 sería acá, sobre x menos 1, sería 1. A partir de esto, o sea que no, porque me piden hallar f de x, ahora tengo que hallar f de 3x menos 2. Entonces, f de 3x menos 2, donde vea x reemplazo por 3x menos 2 más 7. 3x menos 2 menos 1. Entonces, f de 3x menos 2 va a ser igual a 3x más 5 sobre 3x menos 3. Hasta ahí, esto sería 1. Ahora, luego, veamos aquí. A ver, luego, por esta condición, tendríamos que decir g de x más 1 es igual a f de 3x más 2, que sería igual a 3x más 5
sobre 3x menos 3. Hago un cambio de variable, que sería sea p igual a x más 1, donde x es igual a p menos 1. Por tanto, sería g de p igual a 3p menos 1 más 5 sobre 3p menos 1 menos 3. Y distribuyo por izquierda, g de p sería igual a 3p menos 3 más 5 sobre 3p menos 3 menos 3. Reduzco g de p 3p más 2 sobre 3p menos 6. Como ya he reducido p igual a x, y voy a obtener g de x, que es 3x más 2 sobre 3x menos 6. Obtenido esto, veo el siguiente paso. El siguiente paso que va a ser hallar g de x externo. Donde decimos g de x tercios va a consistir en reemplazar el g de x donde leamos x por x tercios. Entonces sería x tercios más 2 sobre 3 por x tercios menos 6. Acá simplifico y me queda g de x tercios igual a x más 2 sobre x menos 6, que es la solución. ¿Han entendido? No se le vio, licenciado, lo último. Su internet está un poco bajo. Sí, la imagen está un poco borrosa. Sí está borroso, licenciado. Cortada. A ver. Ahí. ¿Nos podría volver a explicar la última parte, licenciado? ¿Cuál? Del G. G de X sobre 3. Lo que he hecho es, una vez que he encontrado por 1 f de 3x menos 2 igual a 3x más 5 sobre 3x menos 3, ese valor en f de 3x menos 2 reemplazo por el valor que he encontrado, que es este. A partir de ello, se supone que he encontrado f de 3x menos 2, que es igual a 3x más 5 sobre 3x menos 3. Igual, como g de 1 es igual a f de 3x menos 2, reemplazo el valor que he hallado. A partir de esta condición, hago otro cambio de variable. Llamo p igual a x más 1. Y de aquí despejo a x, que sería igual a p menos 1. Estos dos cambios de variable en ambos miembros de la igualdad. Sustituyo donde vea p, reemplazo por x más 1. Y donde vea x por p menos 1. Luego, distribuyo en el segundo miembro, reduzco términos semejantes y cuando ya lo he simplificado todo, p igual a x para obtener g de x. Pero nos piden hallar g de x tercios. Entonces, en esta igualdad, donde vea x, reemplazo por x tercios. Una vez reemplazado y simplificado, obtengo la solución. ¿Está claro? Sí, licenciado. Licenciado. Gracias. Ya. Entonces, a ver, voy a ver la cámara un rato para sacar foto y enviarles. Está un poco mala, baja, muy baja la señal. Por eso es que no se puede enviar bien.
A ver, veamos. A ver, Se ve, licenciado. ya, lo voy a borrar. Se ve, licenciado. Gracias, gracias. Ahora vamos a hacer un ejercicio más de una composición con la función inversa. Con eso ya estaríamos terminando esta parte de composición para pasar a la gráfica de función X. Vamos. Bien. Iniciamos. A ver este ejercicio. Para encontrar determinados valores. En fin, dos más vamos a hacer para que ya no haya duda en cuanto a algún ejercicio que no les haya dado ejemplo. Ustedes resolviendo de todos los ejercicios más importantes con diferentes grados de dificultad. Ejemplo 6. Nos dice si f de x menos 1 es igual a x cuadrado menos 2x más 3 y g de x menos a, g de x es igual a x menos a, hallar el valor de a tal que la composición de f con g de 2 va a ser igual a la composición de g con f de a más 1. Aquí tenemos que hallar a bajo esa condición. Entonces, veamos. Tenemos que hallar primero f de x. Hacemos cambio de variable. Entonces decimos en la solución, si f de x menos 1 es igual a x cuadrado menos 2x más 3, hacemos un cambio de variable para hallar f de x, donde u es igual a x menos 1 y x es igual a u más 1. Entonces decimos f de x es igual a u más 1 al cuadrado menos 2 más 1 más 3. F de u aquí, ¿no? Entonces tenemos f de u igual cuadrado de la suma del binomio
cuadrado del primero más el doble del primero por el segundo más el cuadrado del segundo. Acá distributiva, donde f de u es igual a un cuadrado, acá simplifico, y el resto términos semejantes, que sería igual a 1 más 2. Como ya está simplificado, u igual a x, donde f de x es igual a x cuadrado más 2. Ahora, no puedo componer de aquí, sino aplicar la regla de correspondencia. Entonces digo, decir f de compuesto con g es lo mismo que decir, a ver, ¿cómo lo puedo explicar esto? A ver, por la regla de correspondencia, ¿qué puedo decir por la regla de correspondencia? Que f compuesto con g de 2 es lo mismo que decir f g de 2. ¿Qué significa ello? Que de esta parte voy a realizar la composición. No se olviden que para funciones reales de variable real se compone de izquierda y a derecha y para conjuntos finitos de derecha a izquierda. Entonces partimos de aquí. Tenemos que hallar esta composición. Entonces digo, si f de x es igual a x cuadrado más 2 por 1, aquí, ¿cuál es la segunda función? G. Entonces digo f, donde vea x por g de x. En el segundo miembro sería g de x al cuadrado más 2. Pero en el segundo miembro, ¿cuánto vale g de x? Aquí. Por hipótesis vale x menos a, de acuerdo al enunciado, al cuadrado más 2. Entonces vamos a tener f de g de x cuadrado del primero menos el doble del primero por el segundo más el cuadrado del segundo más 2. Pero nos dice componga f de g de 2. Donde veamos x reemplazamos por 2. Entonces tendríamos f de g de 2 es 2 al cuadrado menos 2a por 2 más a cuadrado más 2. F de g de 2 sería a cuadrado menos 4a, 4 más 2, 6 más 6. Esta sería ecuación 2. Entonces decimos luego, voy a componer g compuesto con f de a más 1, es lo mismo que decir por las reglas de correspondencia, g de f de a más 1. Pues voy a partir de aquí. ¿Cuál es la primera función? G de x. Entonces decimos, si g de x es igual a x más a menos a, ¿cuál es la segunda función? F. Entonces, donde vea x, reemplazo por f de x. En ambos miembros. F de x menos a. Luego, a ver, veamos un breve cámara. Ustedes vean. Luego lo que tengo que hacer, una vez obtenido, reemplazo el valor de f de x. Entonces, ¿cuánto vale f de x? Digo aquí, g de f de x. En el segundo miembro, donde vea f de x reemplazo por su valor, que sería x cuadrado más 2 menos a. Luego, pero me dice encuentre el g de f de a más 1, donde vea
X reemplazo por A más 1. Sería A más 1 al cuadrado más 2 menos A. G de F de A más 1 cuadrado del primero más el doble del primero por el segundo más el cuadrado del segundo más 2 menos A. Ordenando al cuadrado más A más 3. Esta sería ecuación 3. Pero por hipótesis, ¿qué tenemos? Por las reglas de correspondencia, tenemos que G de F, perdón, tenemos que F de G de 2, por hipótesis, tenemos F de G de 2 va a ser igual a G de F de A más 1. ¿Cuánto vale F de G de 2? Por 2 vale al cuadrado menos 4A más 6. Y por 3 vale G de F de A más 1 al cuadrado más A más 3. Ahora aquí simplifico, transpongo términos, reduzco términos semejantes. Multiplico por la constante menos 1 y despejo A, que sería la solución que nos piden encontrar. ¿Está claro? No sé si tienen alguna consulta. En la última parte, disculpe, cuando decimos por hipótesis, siempre vamos a volver a por hipótesis. En los dos casos hemos vuelto. Esta es la hipótesis que nos dicen, pues. Hallar el valor de A conociendo esta igualdad. Tenemos que igualar a qué es algo igual a la composición de F de G de 2. Es esto. Y G de F de A más 1 es el valor que hemos encontrado en 3. ¿Me dejo entender? Esta igualdad está en el enunciado. Entonces, ¿qué hemos hecho? Por separado hemos encontrado la composición de F de G de 2, que es igual a esta, que lo copio. Y en el segundo miembro, G de F de A más 1, que es este trinomio. Lo copiamos también. De acá despejo A directamente, porque es el valor que nos piden encontrar en el enunciado, señorita. ¿Me entiende? Sí, Licen, gracias. Ya. Bien, ¿alguna otra consulta? Licenciado, Sí. ¿por qué es por hipótesis? ¿Por qué? Porque eso nos están dando como dato. ¿Qué es una hipótesis? Es algo que tú admites como verdadero. ¿Y qué te está dando aquí arriba? A ver. Te están dando en la pregunta esa igualdad, esa condición que te está diciendo que es verdadera. A partir de esta igualdad tienes que encontrar A. Por eso lo estoy nombrando por hipótesis, porque es una información previa que te dan en el enunciado, antes de resolver el ejercicio. ¿Me entiendes? Sí, sí, gracias, licenciado. Esa era la única duda que tenía. Ya. ¿Alguien más? ¿Hay alguna consulta? Bien. Entonces tomaremos foto.
A ver, vamos a ver un rato la cámara para poder tomar la foto y enviarles a ustedes. Esperen un ratito, a ver, está un poco baja la señal. Ya continuamos. A ver, vean. ¿Tienes algo de agua? Vayan revisando, por favor. Ya está llegando. A ver, revísenlo. Se ve, licenciado. Se ve, licenciado. Ya, gracias. Volveremos. Ya, finalmente vamos a hacer el último ejercicio de esta parte para pasar a otros. Solo unos minutos, por favor, para limpiar un par. Por si acaso, jóvenes, no me van a venir a decir que son preguntas rebuscadas. Por eso yo les planteo un sinfín de ejercicios para que ustedes tengan una amplia visión de resolución de los diferentes subtítulos. No hay por dónde perderse. Tienen un documento oficial que es el texto, luego y sus apuntes. Suficiente con eso. Suficiente. Las preguntas no van a ser rebuscadas. Pero eso sí gira en torno a lo que avancemos.
¿Tienen alguna consulta del libro? Hasta donde estamos avanzando. No hay consultas. Bueno. ¿Qué más? Permítanme revisar un último ejercicio para que no haya dudas. A ver, ejercicio 7. Y con esto terminamos este título. Veré la cámara, a ver si está. Sí, se ve. Ahí se ve. Decimos si f de x es igual si f de x menos 1, ya lo complicamos un poco. Si f de x menos 1 es igual a 3x menos 2 sobre 2x menos 3 y g a la menos 1 de 1 sobre x es igual a x más 1 sobre x menos 1, hallar g compuesto con f a la menos 1 de x. Eso es. Tal vez lo vamos a hacer con ellos. ¿Alguna idea de cómo resolver esto? A ver, Primero el f de x de menos 1, hay que hacerle un cambio de variable. luego, Hay que desglosarlo todo. Encontrar el g de x. ya, pero ahí nos están dando la inversa de x. La inversa de 1 sobre x. Entonces, ¿qué tenemos que hallar? G de X. G de x. Claro, tenemos que hallar, tenemos que hacer un proceso inverso, ¿no? Sí. Sí, licenciado. De la inversa, llegar al inicio, que es g de x. Y luego reemplazamos, hacemos la composición y con esto ya estaría terminado. A ver, aquí hacemos en la solución un cambio de variable. Llamamos u igual a x menos 1, entonces x es igual a 1 más 1. Estos dos cambios de variable aquí. F de u, 3 por u más 1 menos 2 sobre 2 por u más 1 menos 3. A ver, ahora distribuyo por izquierda. F de u va a ser igual a 3u más 3 menos 2 sobre 2u menos más 2 menos 3. Donde f de u 3u más 1 sobre 2u menos 1. Como ya es simplificado, u igual a x. Y si igual a x sería f de x 3x más 1 sobre 2x menos 1. Ya tengo eso. Ahora, digo, por hipótesis, ¿qué nos dan como dato? Por hipótesis. G a la menos 1
de 1 sobre x es igual a x más 1 sobre x menos 1. Aquí voy a hacer un cambio de variable. Sea b igual a 1 sobre x. Entonces, x es igual a 1 sobre b. Estos dos cambios de variable aquí. Entonces sería g de b es igual a 1 sobre b más 1 sobre 1 sobre b menos 1. Hasta ahí. Luego, una vez que he hallado, voy a sacar como un denominador, entonces digo g de b 1 más b sobre b. Y aquí 1 menos b sobre b. Simplifico g de b 1 más b sobre 1 menos b. Como ya he simplificado, no. A ver un rato. Un ratito. Ya la menos 1 aquí, ya la menos 1 y ya la menos 1. Ya la menos 1 de b, ¿qué es esto? No, ahí estoy sacando la inversa. Hasta aquí. Aquí en la inversa, como ya es reducido a lo mínimo, entonces sería que b igual a x. Entonces sería g a la menos 1 de x es igual a 1 más x sobre 1 menos x. Pero sabemos que g a la menos 1 de x puedo decir que es igual a y. Entonces, en este caso, y tiende hacia x. Para hallar la inversa, perdón, si esta es la inversa, para hallar g de x tiene que tender hacia y. ¿Qué significa? Que donde vea y, reemplazo por x. Y donde vea x, reemplazo por y, y de ahí despejo y. De aquí, de esta igualdad. Como está dividiendo, paso a multiplicar. 1 más y. Distributividad por izquierda. X menos XY igual a 1 más Y. Luego, los términos que contienen Y pasan al segundo miembro cambiado de signo. Entonces, sería aquí, a ver, ¿qué puedo hacer? Puedo pasar al primer miembro menos XY menos Y igual a menos X más 1. Ahora de aquí factorizo el signo. XY más Y. Aquí factorizo el signo X menos. Multiplico por la constante menos 1 es más. Tendría XY más Y es igual a X menos 1. De aquí factorizo Y. Me queda X más 1. Y aquí X menos 1. ¿Qué más voy a hacer? Despejo Y. Que sería X menos 1 sobre X más. ¿Pero qué es Y? Y es la inversa de X. ¿Qué es esto? Como ya he encontrado la inversa, perdón, como ya he encontrado g de x, no la inversa, porque aquí he encontrado la inversa, he intercambiado variables, de aquí he despejado y para hallar g de x. Me fijo en qué es lo que tengo que hallar. Tengo que hallar esta composición. Entonces, pero esta composición es lo mismo que decir para componer funciones algebraicas g de f de p menos 1 a la x. Aquí ya tengo la primera función. ¿Cuál es? Compongo de izquierda a derecha. F de g de x. ¿No? Ahora, ¿pero qué me falta? Me falta f a la menos 1. Uy, eso me falta. Si he hallado f de x, me falta la inversa. Entonces, esto voy a anotar por 1.
Luego, decimos, luego si f de x es igual a 3x más 1 sobre 2x menos 1, decir f de x es lo mismo que decir y. Entonces, aquí esta es una función cuando x tiende a y. Para hallar la inversa, y tiene que tender hacia x. Entonces, donde veamos y reemplazamos por x y donde veamos x por y. Intercambiamos las variables y luego transponemos términos. Como está dividiendo, pasa a multiplicar. A ver si necesitan que recoja la cama. Sí. Entonces voy a transponer como está dividiendo, pasa a multiplicar, sería 2x. Igual a 3y. Distribuyo 2xy menos x es igual a 3y más 1. Como está sumando, pasa a restar. Y sería 3y. Está restando para sumar. Aquí factorizo y, que sería 2x menos 3 igual a x más 1. Como está multiplicando, pasa a dividir. Y tengo ya la función inversa de f. X más 1 sobre el 2x menos 3, que es 2. Entonces, ¿de dónde? ¿De dónde? De 1, ya. De 1 sabemos que es esto. ¿Cuál es la segunda función de acuerdo a la regla de correspondencia? Si bien la primera función es g de x, la segunda es f a la menos 1 de x. Es decir, donde vea x en ambos miembros, reemplazo por f a la menos 1 de x. Les digo, g de f a la menos 1 de x va a ser igual, ¿cuánto vale? F a la menos 1 de x vale x menos 1 sobre 2x menos 3 menos 1 sobre x más 1 sobre 2x menos 3 más 1. Aquí saco como un denominador y efectúo la resta y la suma de fracciones. Entonces sería x más 1 menos 2x más 3 sobre 2x menos 3. Aquí abajo, x más 1 más 2x menos 3 sobre 2x menos 3. Aquí simplifico, donde finalmente g de f a la menos 1 de x va a ser 4 menos x sobre 3x menos 2, que es la solución del ejercicio. ¿Está claro? ¿Alguna cosa? Liz, en una aclaración, por favor. ¿Por qué en el planteamiento de arriba cambia de G la composición de f a la menos 1 a G de f a la menos 1 arriba? Sí. A ver, no lo escucho muy bien, el audio está un poco intercortado, señorita. A ver, repítame, por favor. Sí, disculpe, cuando pone arriba en el enunciado donde dice hallar G de f a inversa de x es igual, le puso usted, no vea a G de f a la inversa y pone el x adentro. Esa parte no, ¿por qué lo ha cambiado así, por favor? Por dos situaciones. De aquí simplemente puede usted componer funciones que son finitas. Es decir, están dados como pares ordenados, como hemos hecho. Pero para componer funciones algebraicas, tiene que aplicar la segunda condición de una composición de funciones, que se llama regla de correspondencia. De aquí se tiene que empezar.
a realizar la composición de funciones de aquí. Si usted empieza desde esta parte, no, eso no es válido. Para funciones algebraicas, tiene que utilizar esta notación que hemos definido en la composición de funciones como segunda condición. ¿Está claro? Ahora, ¿qué estamos diciendo? Que esta parte de aquí es como si fuera X. Por eso primero hallo G de X. Pero después me fijo en la notación F a la menos 1 de X. Entonces G de F a la menos 1 de X. ¿Dónde qué es X? Variable independiente. ¿Qué es F a la menos 1? Variable dependiente. Esa es la forma de denotar a una composición de funciones algebraicas. No sé si ha sido claro. Hola. Sí, sí, más o menos. Usted no puede componer como está. De esta forma. Tiene que aplicar generalmente esto porque se llama reglas de correspondencia. ¿Está claro? Licenciado. Todavía no. Sí, señorita. Licenciado, ya que hemos querido sacar la Y, entonces aquí hemos hecho el cambio de signos, pero sigue trabajando con el signo menos. Entonces, X pasa a dividir, pero con el signo cambiado, pero ha pasado con signo más. A ver, ¿dónde dice eso? ¿Dónde? Aquí está entre paréntesis más menos, entre paréntesis X y más Y, entre paréntesis, es igual a más menos, entre paréntesis X menos Y. Entonces, esto se ha cambiado a con menos 1. Entonces, aquí sigue con menos 1. X menos 1. A ver, si usted se fija, al multiplicar X por 1, X, más por menos, menos, X por Y, XY, igual a 1 más Y. Los que contienen Y pasan al primer miembro a cambiar de signo. Y los que no contienen Y pasan al segundo miembro a cambiar de signo. Y está sumando, pasa a restar. Aquí está. X está sumando, pasa a restar. Menos X más 1. Ahora, lo que estoy haciendo aquí, en esta parte, es factorizar el signo. Factorizo X. ¿Qué me queda? X más XY más Y. Factorizo aquí el signo menos. ¿Qué me queda? X menos 1. Ahora, como ambos son negativos, multiplico por la constante menos 1. Y se vuelven positivos. ¿Por qué? Porque el valor de Y, el coeficiente de Y, siempre tiene que ser positivo. Aquí nos da positivos ambos, y aquí factorizo Y. Factor común. Si factorizo Y, me queda X más 1. Igual a X menos 1. Ahora, X más 1 está multiplicando, pasa a dividir. ¿Pero qué es Y? G de X. Es igual a X más 1 sobre X más 1. Estoy factorizando signos para que el coeficiente de Y sea positivo al despejar. ¿Me ha entendido? Sí, sí, licenciado, gracias. Ya. ¿Alguna consulta más? Licenciado, Debe. en la función de G inversa de X, Sí, para hallar la G de X es el mismo proceso, pero al revés, ¿no? claro. Generalmente nosotros hallamos a partir de G de X su inversa. Ahora nos está dando el sentido contrario. De la inversa tenemos que llegar a la función original. Entonces, cuando hallamos la inversa, Y tiende hacia X. Para hallar G de X, X tiene que tender hacia Y. ¿Qué significa? Que en la inversa, donde veamos Y, reemplacemos por X. Y donde veamos X por Y, y de ahí despegar. Y ¿Me has licenciado, entendido? sí, y cuando siempre cambiamos de X por Y por X, siempre hay que despejar Y, ¿no? Y a partir de ahí hallamos la otra función, ¿no? Correcto. Ah, ya, Pero gracias.
O sea, Cuando halles de g de x a la inversa, tienes que cambiar x por y e y por x. En este caso vas a llegar de g de x a la inversa de g de x, ¿no ve? Pero en el sentido contrario, tienes que despejar la inversa y luego intercambiar variables. ¿No ve? sí, licenciado, gracias. Ya. ¿Alguna consulta más? Bien. Ya tenemos aquí el otro, ¿no? Hola. ¿Alguien quiere consultar? A ver. Les voy a enviar una fotito. Un rato, por favor. Está muy bien. Esta señora está con un dolor de cabeza. Mira. A ver, revísenlo, por favor. ¿Se puede ver? Ya les he enviado. No, licenciado. No se puede ver. Se ve un poco borroso, licenciado. Ya. Espera un momentito. A ver cómo es. Ya, vamos. A ver cómo va ahora. Ahora se ve. Hola. Hola. Ahora sí, licenciado, sí se Ahora ve. sí, licenciado, también se ve mejor. Ya. Bien, gracias, jóvenes. Entonces, ya estamos escasos 2 minutos para terminar la clase. Ahí vamos a quedar por el día de hoy. Y nos vemos la siguiente semana, por favor. Hasta luego, jóvenes. Hasta luego, Hasta licenciado. luego, licenciado. Muchas gracias.